tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Sí, yo lo escucho bien. Ok, entonces no sé si quiere que eh, eh, le doy hospedador para que usted a ver si puede compartir y podemos ver el audio bien. Ok, probemos a ver. Listo. Entonces trate de compartir usted, de compartir pantalla con la presentación. Ok, déjeme ver. Porque ahí no se ve, ¿verdad? No, ahorita solo miro su cámara, lo que está grabando. Ujú. Y aquí, ¿dónde me meto? En Screenshot. Sí, es un botoncito verde que tiene una flecha. Aquí, ya. Ahí sí. Listo. Ujú. Entonces pruebe darme hospedador a mí de nuevo. Le dan los Ah, participantes y le dan en Telesan Mosquitia en el botón que dice más. eh, Una opción, hacer hospedador. espérame que no lo encuentro. ¿Dónde me dijo que la diera? En el botoncito donde dice participantes, en la misma fila donde está Ujú. para compartir pantalla, hay como dos personas, ahí dice participantes. Sí. Entonces se ubica en Telesan Mosquitia y Ujú. le da clic y le dan el botón de más. Y ahí le va a aparecer un menú donde, y ahí va a encontrar para hacerme hospedador de nuevo. Ok. No me salió el más. Le doy aquí y me sale Zoom Group. Está en la ¿Dónde están ventana. los participantes? Sí. Ujú. ¿Y aquí dónde le doy? Dele clic izquierdo en Telesan Mosquitia, que ese es el usuario que estoy usando yo. No me lo cambio. Ahí me sale Zoom Group Chat. Telesan Mosquitia. Ujú. Y en Telesan Mosquitia, al darle clic, no le aparece, deberían de aparecer dos botoncitos. Desarrollo No. audio y el botón de más. Me sale chat, stop video, spotting video. Si usted lo tiene en inglés, ¿verdad? O Sí, sí, sí. Está en make, inglés. make hoster, algo así debería decir. Make hot. Sí, Es make que es hoster. hot. Ujú. Dele clic a ver si me regresa el hospedador y usted sigue compartiendo pantalla. Listo. Ok. Ya listo. ¿No? Entonces sí estamos bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer al iniciar para en lo que usted está presentando y las personas van ingresando. Entonces yo les voy a ir dando permiso para que usted no tenga que estar atendiendo eso. Ok, está bien. Macanudo. Y Entonces aquí yo cambio las presentaciones, ¿verdad? No, sí, ahí usted pruebe a cambiarla. no me cambio. Ahí ya. Ya, ya. Sí, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, me dicen a qué hora empezamos. Sí, creo que vamos a esperar. Está programada para la una, pero por lo que veo solo estamos usted y yo y mi compañera Amy Barahona. Y estamos esperando que se conecten más personas. Ok, está bien. Buenos días, doctor. Por lo general, el personal de salud se comienzan a conectar de 1 a 1:05, así que yo propondría iniciar a la 1:05. Ellos también se van a ir sumando a medida vaya avanzando la presentación. Entonces, eso les podría decir. Ok, está bien, no hay ningún problema. Listo, entonces la dinámica sería la siguiente. Yo como hospedador solo daría unas palabras introductorias. Le cedo la palabra a usted. Da su seminario y al final damos un espacio para preguntas y respuestas en el caso de que las haya por parte del público y sería solamente eso. Ok, está bien. Listo. Listo. Entonces esperemos unos minutos a ver si, esperando que se conecten más personas. Ok. Puede desconectar su cámara mientras esperamos, si gusta, no hay problema. Ok, está bien. Para que
Está fallando un poco esto. Buenas tardes a todos los que van ingresando. Vamos a esperar hasta la 1:05, dándole chance de que terminen de ingresar las demás personas. Así que si nos dan chance un momentito. Este turno se escucha en varonil.
Bien, creo que ya podemos ir iniciando. Muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidos. Mi nombre es Kevin Durón, soy miembro del equipo de Telesan Mosquitia. El día de hoy, para continuar con esta jornada de capacitación en salud, tenemos como invitado al doctor Juan José Galeas, médico especialista en ginecobstetricia, también es docente de la Facultad de Ciencias Médicas y es médico asistencial del Hospital Escuela Universitario. Antes de comenzar, me gustaría pedirles a todos que mantuvieran su micrófono cerrado e invitarlos a hacer sus preguntas en el chat, las cuales serán abordadas al final del seminario. Sin más que agregar, le damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias por su apoyo en el día de hoy y le cedemos la palabra al doctor. Aló, buenas tardes, no sé si me escuchan. ¿Se escucha? Bien, doctor, adelante. Ok, el tema que me pidieron que les presentara es sobre trastornos hipertensivos del embarazo. Probablemente todo el mundo ya lo conoce y lo ha manejado, ¿verdad? Voy a tratar de explicarles de forma sencilla y breve lo que implica este problema para una paciente embarazada, porque si es frecuente, todavía está dentro de las primeras causas de mortalidad materna, ¿verdad? Y nosotros en el hospital escuela, por ejemplo, tenemos hasta 8 camas, hasta 12 pacientes hemos tenido a veces con este tipo de problemas, que conlleva a una serie de problemas adicionales, ¿verdad? Como la crisis convulsiva. La verdad que decir que una paciente llegó a tener una eclampsia, una crisis convulsiva por este trastorno hipertensivo, probablemente es una paciente que ha sido mal manejada, que probablemente tuvo mal control prenatal, y la idea es refrescar y revalorar todo esto en relación a los trastornos hipertensivos, ¿verdad? La incidencia es alta, anda en 5 a 10% de todos los embarazos, ¿verdad? Y como les había dicho, forma parte de la triada mortal, la hemorragia postparto y las infecciones, ¿verdad? Hay muchas recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud y se ha enfocado a nivel mundial tratar de reducir la mortalidad materna en relación a este tipo de patología. Nosotros en nuestro país creo que se ha ido mejorando en muchos aspectos en relación al control de hemorragia postparto, la sepsis, siempre es una lucha constante, pero el problema de los trastornos hipertensivos a nivel mundial es que siempre es una de las principales causas y no se ha logrado disminuir la mortalidad de este tipo de problemas, ¿verdad? Aunque se han tratado de ir evaluando otros parámetros. Lo principal, y para definir un trastorno hipertensivo del embarazo, si yo tengo una paciente que llega a las 12 semanas de embarazo y la paciente viene con presiones elevadas, lo más probable es que la paciente, aunque no se haya dado cuenta, es una hipertensión arterial crónica. Por lo tanto, tengo que tener cuidado con esta paciente y tengo que referirla a un centro donde le lleven un adecuado control prenatal. Porque estas pacientes, tanto las que tuvieron preeclampsia severa en el embarazo anterior como las que tienen hipertensión arterial crónica, pueden llegar a tener una preeclampsia severa en este embarazo actual. Entonces hay que tener cuidado. Y si llega a tener presiones elevadas antes de las 20 semanas, es hipertensa crónica. Esta paciente yo le puedo dar medicamento, a diferencia de una paciente que el problema hipertensivo ha sido provocado por el propio embarazo. La proteinuria, que es un concepto relativamente ambiguo ahora. ¿Y por qué ambiguo? Porque lamentablemente no es un parámetro que 100% ahora nos dice que la paciente es preeclampsia severa. Podemos tener pacientes con preeclampsia severa, con presiones elevadas, otros parámetros laboratoriales alterados y la proteinuria negativa. Sí nos ayuda, sí influye la proteinuria, sí hay que tomarla, pero no nos va a decir si esa paciente tiene preeclampsia severa o no. Y el edema, que generalmente las pacientes con un edema generalizado son pacientes que tienen probablemente una preeclampsia severa, pero tienen que tener la presión elevada. A veces tenemos pacientes con edema pretibial y son referidas, está muy bien, pero generalmente el edema pretibial, que la paciente dice que más en la tarde se le hinchan los pies y que parecen tamalitos, es un proceso fisiológico normal. Hay que tomarle la presión a la paciente y si está normal me quedo tranquilo. Ahora, en una paciente con presión alta y un edema generalizado, hay que preocuparse por la paciente. ¿Verdad? Y aquí algunos conceptos que hay que tenerlos bien claros, que ya les había mencionado, me adelanté un poco.
lo de la preeclampsia. Ahora la preeclampsia se clasifica en preeclampsia sin datos de severidad o preeclampsia con datos de severidad. La eclampsia es una preeclampsia severa que tiene convulsiones y esta convulsión, esta crisis es provocada por el poco oxígeno que lleva a nivel del tejido cerebral y la paciente comienza a convulsionar. Ese es el punto en donde yo creo que ningún médico o enfermera tiene que tratar de no llegar a ese punto. O sea, el hecho de encontrar una paciente con preeclampsia severa, en lo que nos debemos de enfocar es tratar de estabilizar lo más pronto posible a esa paciente, ¿verdad? Y tratar de que esa paciente no llegue a convulsionar en el transcurso del camino que se traslada o cuando ya llega al hospital. La hipertensión arterial crónica, que ya se los mencioné, y lo otro es que hay que tener cuidado porque las pacientitas que tienen un trastorno hipertensivo del embarazo pueden llegar a tener su parto y 12 semanas después del parto pueden llegar a tener cifras tensionales elevadas. Esa paciente se queda como hipertensa crónica. La preeclampsia sobreagregada, aquí sí hay que tener un poco de cuidado. Es una paciente que tiene hipertensión arterial crónica ya diagnosticado, la paciente está tomando tratamiento, pero ojo, todo se comienza a alterar, incluso llegan a presentar proteinuria. Y ahí ya no la manejo como una hipertensión arterial crónica. Tengo que manejarla como una preeclampsia sobreagregada, que es el mismo manejo de una preeclampsia severa, ¿verdad? Por lo tanto, lo más probable es que termine el embarazo de acuerdo a los manejos y protocolos que están establecidos en las normas de salud. Y la hipertensión gestacional, aquí hay que tener cuidado. Muchas veces nos acostumbramos a que aquella paciente que tiene más de 20 semanas de gestación, está pequeño, le comienzo a dar medicamentos antihipertensivos para tratar de llegar lo más largo posible del embarazo, pero el detalle es que realmente no es una cura el antihipertensivo que se le da a una hipertensión gestacional, y más bien lo que puedo hacer cuando yo estoy dando medicamentos antihipertensivos es enmascarar el cuadro de una preeclampsia sobreagregada o superpuesta o una preeclampsia severa cuando estoy dando antihipertensivos. Aquí hay que tener cuidado. Toda aquella señora que tiene presiones elevadas, 130-90, que esperé 4 horas y que la presión me sale elevada, es una hipertensión gestacional después de las 20 semanas, ¿verdad? Aquí hay algunos parámetros para hablar más que todo de la preeclampsia severa. ¿Qué otros parámetros tengo que tomar en cuenta, ¿verdad? Por definición, la preeclampsia se define con la proteinuria de 300 miligramos en 24 horas. Si la paciente llegara a tener una proteinuria de 2 gramos para arriba, es una preeclampsia severa por definición en relación a la proteinuria. Cuando yo le hablaba de la proteinuria, no decía que no era que ya no la tomábamos. Siempre hay que tomarla, pero lamentablemente no es como un parámetro fidedigno para decir que la paciente tiene preeclampsia severa o no. Hay que tomar en cuenta los siguientes parámetros que vamos a hablar y los vamos a discutir, ¿verdad? Pero sí, claro, si yo tengo todo, cifras tensionales de 160 a 110, proteinuria de 2 gramos, es una paciente con preeclampsia severa, ¿verdad? Ahora lo contrario es que no encontraba proteinuria y listo, tiene 160 a 110 y no tenía antecedentes de hipertensión arterial crónica, tengo que manejarla como una preeclampsia severa, ¿verdad? Y muchas veces no podemos esperar las 24 horas y las tiras reactivas de proteinuria nos sirven para hacer el diagnóstico de la preeclampsia, ¿verdad? 2, 3 o 4 cruces es una preeclampsia severa, o 1 o 2 cruces es una preeclampsia sin datos de severidad. La trombocitopenia, un parámetro importante también. Nosotros en ginecología, en obstetricia, podemos tener un recuento plaquetario por entre menos de 150,000, pero arriba de 100,000. Cuando ya tiene menos de 100,000, ojo, hay que valorar presión, hay que ver si tiene alguna otra enfermedad la paciente y ver por qué tiene esa trombocitopenia. Si tiene presiones altas, lo más probable es que sea preeclampsia severa. Insuficiencia renal, hay que medir la creatinina, mayor de 1.1 es preeclampsia severa. También hay afectación hepática, las transaminasas están elevadas el doble de lo normal. Y hay algunas sintomatologías que la paciente también puede referir para que nosotros pensemos que si es una preeclampsia severa, si aquella señora nos dice, hay dolor de cabeza, veo borroso, doctor, o tengo un dolor en la boca del estómago, ojo, esa pacientita, en primer lugar, si tiene presiones elevadas, lo más probable es que nos vaya a convulsionar, o
se vaya a romper el hígado. Por eso tiene la epigastralgia, por la falta de oxígeno que está llegando a estos tejidos y puede haber daños relevantes e importantes posteriormente. Bien, hay algunos factores de riesgo que yo tengo que tomar en cuenta cuando voy a atender una paciente, entre comillas, que yo quiero que prevenir y que no me vaya a tener un trastorno hipertensivo, y si lo va a tener, por lo menos hacer el diagnóstico de forma anticipada. Las primigestas, todas tienen riesgo de todo. En una primigesta hay que pensar cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Entonces aquella pacientita que llega a su primer control prenatal, el primer embarazo, ojo con ella. El antecedente previo de preeclampsia, como ya les había mencionado, y la hipertensión arterial crónica. Si nos llega una paciente y me dice, doctor, yo tuve preeclampsia en el embarazo anterior, la voy a mandar a un hospital donde le llevan mejor el control. O si es hipertensión crónica, le voy a cambiar su hipertensivo de entrada y le voy a referir donde corresponda para que le lleguen el control. Ojo con los embarazos gemelares, ojo con las pacientes con trombofilia, las fertilizaciones in vitro, que acá en nuestro país va a ser raro que miren, pero más de alguna vez se puede ver. Las pacientes diabéticas, casi siempre la diabetes va agarrada de la mano con los trastornos hipertensivos, la obesidad también. Pacientes con algunas enfermedades como lupus o alguna enfermedad crónica renal, estas pacientitas tienen riesgo. Y ojo con aquellas pacientitas en los extremos de la vida, las adolescentes, que no está acá en este cuadro, pero sí las señoras de 40 años también tienen mayor riesgo para tener trastornos hipertensivos. Debo de ser más acucioso en el control prenatal de estas pacientes y estarle echando un ojo de más, ¿verdad? Y explicarles la sintomatología que acabamos de mencionar en relación a que hay que chequearse la presión, si tiene un dolor de cabeza, no solamente tomarse un gramo de acetaminofén y ahí está resuelto todo, ¿verdad? De la etiología no les voy a mencionar mucho, pero de forma sencilla les digo que es la placenta. A veces la pacientita puede tener otro tipo de enfermedades, un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, problemas inmunológicos, un lupus, y esto también va a conllevar un trastorno hipertensivo en el embarazo. Pero la placenta es la que está provocando el trastorno hipertensivo, por eso es que la cura va a ser sacar al bebé. Y a veces, aunque suene tedioso, drástico, pesado o muy fuerte decir que voy a sacar un bebé de 24 semanas con una preeclampsia severa, que está bien demostrado que es preeclampsia severa, pero de nada me va a servir tener la mejor incubadora que puede tener ese bebé, que es la mamá, si ella va a fallar y se va a morir. Al final vamos a tener el bebé muerto y la señora muerta. Entonces, a veces, a que suene drástico, pero hay que tratar de evacuar lo más pronto posible al bebé. En algunos países se habla de manejo conservador. Nosotros en nuestro país no tenemos las condiciones para llevar el tipo de manejo y es tedioso. Incluso en países que están desarrollados, que están mucho mejor con nosotros en relación a la disminución de la mortalidad materna en relación a esta enfermedad, no lo hacen. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Aquí lo que ya les había explicado. Y en sí la fisiopatología de esta enfermedad es el cambio cardiovascular. Las señoras van a tener incremento de la presión, van a tener disminución del gasto cardíaco y un incremento de la resistencia vascular periférica de las pacientes. Estas señoras están muy mal preparadas porque no tienen todos los cambios fisiológicos que puede tener una paciente embarazada normal. Por eso es que estas pacientitas cuando tienen su parto, ojo, a veces sangran solamente 200 cc de sangre y ese sangrado la pone pálida, la pone hipotensa y la pone taquicárdica, pero es que la señora estaba hemoconcentrada, no tiene aquel incremento de volumen sanguíneo en comparación a una embarazada normal, hay que tener cuidado. Y tiene más consumo de factores de coagulación, por eso es que estas pacientitas fácilmente entran en una coagulación intravascular diseminada. Y en sí todo el daño a órganos que ocurre en esta paciente embarazada tiene que ver con el daño al nivel de tejido endotelial, ¿verdad? Y esto ahora se ha estudiado en relación a proteínas angiogénicas. Lo que pasa es que nuestro sistema de salud público no los está haciendo. El día que lo comience a hacer va a ser como una punta de lanza para reducir la mortalidad materna para este tipo de pacientes cuando haga estudios de proteínas angiogénicas y antiangiogénicas. ¿Por qué? Porque estos son factores predictivos para decir que esa paciente va a tener preeclampsia severa. Incluso en algunos países, en España,
Ellos utilizan las proteínas para ver el pronóstico y terminar la evacuación del feto. Acá lo hacen a nivel privado, pero es muy caro, andan alrededor, por lo menos en Tegucigalpa, como en unos 5.000, 6.000 lempiras. ¿Verdad? Que les dejo los nombres de algunos de ellos, ¿verdad? La fisiopatología, que no lo vamos a discutir mucho, ¿verdad? Y hay que pensar que hay una serie de cambios cardiovasculares, hematológicos, que son los que nos va a dañar a la paciente. Hay consumo de factores de coagulación, las pacientes van a sangrar fácilmente. El daño renal, que ya las había mencionado, falta de hipoxia, las pacientes pueden entrar en oliguria. Por eso es que a veces, cuando manejamos pacientes con preeclampsia severa, de entrada hay que ponerle una sonda vesical, porque hay que estar cuantificando la producción de orina. Si esta paciente tiene menos de 30 ml en una hora, ojo, esta paciente está delicada y hay que tener cuidado, hay que ver por qué está deshidratada o es realmente el problema hipertensivo que le está haciendo daño. El hígado se puede dañar, aquella pacientita que tenga epigastralgia, hay que tenerle cuidado. Ya vamos a hablar de la dosis del sulfato de magnesio para tratar de controlar esto y del manejo de la crisis hipertensiva en este tipo de pacientes, ¿verdad? La crisis convulsiva, que es por la hipoxia, hay una liberación de un neurotransmisor que es el glutamato, ¿verdad? Y que no vamos a entrar mucho en énfasis. Bueno, la idea de tener una paciente con preeclampsia severa, de llevar un buen control prenatal, de estar vigilando las presiones arteriales, de en su momento hacer estudios laboratoriales, proteinuria de 24 horas, es para hacer un diagnóstico temprano, preciso, de una paciente que tiene preeclampsia. Y la idea es tratar de no llegar a la eclampsia. Si la paciente convulsiona, es que yo le di un mal manejo, ¿verdad? Claro, una paciente que tiene eclampsia probablemente va a tener otra serie de complicaciones. Y tengo que tomar decisiones oportunas y reducir la mortalidad de la paciente. Tengo que estabilizarla y terminar la evacuación del feto. Porque esta pacientita, si no la controlo las crisis convulsivas, la pacientita tiene una alta probabilidad de muerte, ¿verdad? Bien, vamos a saltar un poquito esto, ¿verdad? Esto que ya lo habíamos dicho, que era lo relevante. La cefalea de este tipo de pacientes con eclampsia va a ser una cefalea intensa, generalizada, progresiva, persistente, y probablemente ustedes le van a dar un gramo de acetaminofén a la paciente y no va a responder. A veces nosotros, cuando tenemos pacientes en la sala de labor y parto que tienen preeclampsia, tienen cefalea y es tedioso porque lamentablemente estas pacientes muchas veces nosotros las sometemos a ayuno por tiempo prolongado y la señora no come, y a veces la cefalea puede ser por hipoglicemia más que por la preeclampsia severa. Si la presión está normal, le doy un gramo de acetaminofén y si responde, probablemente la paciente está tranquila. De lo contrario, sigue con cefalea, presiones altas, ojo con esa paciente porque en cualquier ratito nos va a convulsionar, ¿verdad? Esto no lo vamos a discutir mucho tampoco. Ahí hay unas fotografías que de repente más de alguno de ustedes siempre lo vio en el libro de la Williams, ¿verdad? Y el síndrome de Helm, que es otra de las complicaciones que la paciente con preeclampsia severa puede tener, es fácil, el mismo nombre en inglés lo dice, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia. El problema acá es que la paciente preeclámptica severa ya tiene de por sí trombocitopenia y tiene enzimas hepáticas elevadas. Claro, cuando es muy marcado, por ejemplo, tengo una preeclampsia severa que me tiene menos de 50.000 plaquetas y me tiene enzimas hepáticas elevadas desde 300 para arriba, lo más probable es que esta paciente sí sea un síndrome de Helm. La mortalidad aumenta, ¿verdad? Y tengo que tomar decisiones oportunas. Todavía no hay nada demostrado que me diga voy a reducir la mortalidad materna en relación al manejo. O sea, ponemos corticosteroides, pero la verdad es que todavía es algo incierto y no hay estudios que nos digan que va a disminuir la mortalidad materna en un síndrome de Helm, ¿verdad? Y el diagnóstico tiene que ser a través de un frotis de sangre periférica, pero,
y probablemente si no tenemos esto en algunos laboratorios de hospitales regionales, porque desconozco si lo están haciendo los frotis y ver que haya alteraciones hematológicas, esquistocitos, ferocitosis y todo eso en el frotis, lo que me corresponde es hacer medición de bilirrubinas. La bilirrubina indirecta, como se está hemolizando el glóbulo rojo, va a estar aumentada, ¿verdad? Y hay que ser oportunos y manejarlo de lo más inmediato. Casi siempre lo que vamos a hacer es transfusiones sanguíneas, plaquetas, de acuerdo a los componentes que estén alterados, o si la paciente me comienza a sangrar y todo eso, ¿verdad? Hay una clasificación de GEL que va más en relación al recuento plaquetario, ¿verdad? Puede ayudarnos en relación al pronóstico, pero la verdad es que si tiene menos de 100.000 de plaquetas, la paciente tiene un síndrome de GEL. ¿Verdad? Las transaminasas que ya lo habíamos hablado. Ahí tienen una fotografía, ahí se miran los eritrocitos con los parámetros que yo les estoy mencionando. Ahí los logran ver algunos, no todos, ¿verdad? Pero sí se logran ver las esferocitosis, quinocitosis y alguna fagocitosis de los eritrocitos, ¿verdad? Bien, algunos estudios que me pueden ayudar, la LDH me ayuda mucho, si está incrementada. Lo que pasa es que la LDH lamentablemente se lo puede elevar cualquier cosa, algún proceso infeccioso. Y en otros países lo que toman bastante es el ácido láctico, porque el ácido láctico, recuerden que el daño es vascular, hay hipoxia a nivel de los tejidos y por lo tanto el ácido láctico se me va a incrementar, ¿verdad? Acá no lo tomamos como rutina, pero si ustedes en un hospital regional tienen en la medición del ácido láctico, nos ayuda mucho en relación al manejo y el diagnóstico laboratorial de lo que es la preeclampsia severa, ¿verdad? El hígado se puede romper, puede haber un hematoma y esto distiende la cápsula de Gleason y se rompe el hígado. Cuando aquella paciente tenga epigastralgia, como ya les había mencionado, hay que tener cuidado. Por eso se están elevando las transaminasas en este tipo de pacientes, ¿verdad? Hay una fotografía, creo que está en el libro de Williams también. ¿Y qué vamos a hacer para mejorar y reducir la mortalidad materna? En primer lugar, pensar en aquellos factores de riesgo asociados a que esa pacientita me puede desarrollar un trastorno hipertensivo. Forma sencilla y barata, porque eso lo hago dentro del control prenatal que le doy a la paciente. Aquella paciente que me tiene que llegar antes de las 12 semanas, bueno, voy viendo, voy revalorando y voy analizando, esa señora me puede desarrollar un trastorno hipertensivo. Voy a estar más encima de ella, de repente los controles prenatales no van a ser 5, sino que van a ser mucho más, ¿verdad? Y también la voy a educar a la paciente. Voy a decirle, señora, si usted tiene cefalea, si tiene un dolor en la boca del estómago, tiene que venir a consulta y revisarle la presión, ¿verdad? Y hay otras cosas importantes dentro de lo que cabe que podemos hacer. Aquella paciente que sea obesa, voy a tratar de que explicarles sobre la alimentación, el ejercicio y la actividad física va a ser un poquito tedioso en una paciente embarazada. Y los medicamentos cardiovasculares, hay que tener cuidado, no podemos dar todos los antihipertensivos que se dan en la paciente, casi todos tienen efectos teratogénicos y tienen disminución de la circulación a nivel uterino. Al final voy a terminar provocando una restricción de crecimiento intrauterino y un bebé que probablemente se me puede morir por estarle dando este tipo de antihipertensivos. El que está más recomendado es el alfa-metildopa y hay antihipertensivos para la crisis de la emergencia, ¿verdad? Que ya los vamos a mencionar, ¿verdad? El ácido acetil salicílico sí es un buen medicamento y ha demostrado que sí reduce la probabilidad de que una paciente vaya a desarrollar un trastorno hipertensivo. Después de las 12 semanas lo tengo que comenzar y antes de las 20 semanas, ¿verdad? Entonces aquella paciente tuvo preeclampsia severa en el embarazo anterior, voy a comenzar a dar aspirina, ¿verdad? Se hablan de dosis de 100, de 80, pero eso es incierto, ¿verdad? Probablemente alguna caja farmacéutica les ofrece y les dice que ese es el mejor, pero la verdad que con darle una aspirinita de niño es más que suficiente de 100 miligramos. Y otras cosas, el ácido ascórbico, vitamina D, también puede ayudar. Ahora, manejo de la paciente. La paciente viene como preeclampsia severa, 160, 110 de presión, proteinuria positiva, 2 o 3 cruces. ¿Qué es lo que voy a hacer de entrada? Primero tengo que aplicarla del sulfato de magnesio.
Recuerden que el sulfato de magnesio se da para prevenir la crisis convulsiva, no es un antihipertensivo. Pero como produce una leve vasodilatación a nivel de los vasos, puede ser que la presión me baje un poquito. Entonces primero pongo el sulfato de magnesio y posteriormente voy a poner los antihipertensivos de emergencia, ¿verdad? ¿Qué antihipertensivos puedo usar? Pues de entrada yo le digo que si está en un centro de salud, no tienen ni hidralazina ni labetalol, pueden dar nifedipina, 20 miligramos vía oral, de acción rápida y lo dan cada 20 minutos hasta lograr controlar la presión arterial. Claro, eso me da tiempo que probablemente en una hora esa paciente ya está en un hospital donde le van a poner la hidralazina como segundo medicamento y posteriormente si no se controla la presión hay que evacuar el bebé, ¿verdad? El uso de los esteroides como inductores de mayores pulmonales, eso sí está como manejo de nuestras pacientes con preeclampsia severa en nuestros hospitales y ponemos tanto dexametasona como metametasona. Al final es relativamente igual, ¿verdad? El que usemos es independiente. Tienen iguales resultados y hasta ahorita no hay estudios que nos digan, voy a usar mejor betametasona porque es mejor. Claro, es menos dosis de aplicación a la paciente, es lo único que cambia, ¿verdad? Pero el tiempo es igual, ¿verdad? La voy a ingresar, esta pacientita, a la sala de labor y parto, a la maternidad. Tiene que estar con reposo, la habitación tiene que ser relativamente oscura porque si no, la luz tiene tendencia a molestar a estas pacientes. Le voy a dejar nada por boca, voy a estar pendiente de los signos vitales. Voy a poner la dosis de carga de sulfato de magnesio de acuerdo como dicen las normas de salud, de 4 a 6 gramos y después voy a dejar 1 gramo IV por hora de acuerdo a las diluciones correspondientes. Recuerden que hay que fijarse en el porcentaje de la ampolla del sulfato de magnesio, del 10% solo trae 1 gramo, pero si trae el 50% trae 5 gramos y hay que tener cuidado con las pacientes. Recuerden que el sulfato de magnesio lo que hace es actuar a nivel de forma periférica, inhibiendo la entrada de calcio al neuroreceptor y no se libera acetilcolina, por lo tanto no hay contractura muscular. Y el problema es que si se intoxica la paciente con sulfato de magnesio, porque no orina la paciente, por ahí se excreta el sulfato de magnesio porque tiene un daño renal o le estoy pasando más de la cuenta, la paciente puede entrar fácilmente a un paro cardiorrespiratorio y más bien fue más daño el que le hice que bien. Para la sonda fólica ya les había dicho, hay que estar midiendo la orina cada hora, los exámenes que ya lo hemos hablado y algunas condiciones importantes en relación a ver cómo voy a evacuar al bebé. Voy a hacer un monitoreo y voy a hacer un ultrasonido con su perfil biofísico y ver las pruebas de bienestar fetal, porque lo más probable es que las condiciones del bebé también sean malas. Lo más probable es que tenga restricción de crecimiento intrauterino y que tenga oligodranios. Por eso es que casi siempre las pacientes con preeclampsia severa o eclánticas terminan siendo operadas. Y también por el factor tiempo, ¿verdad? Recuerden que solo tenemos 12 horas para que inicie el trabajo de parto y si no inicia tengo que evacuar la paciente. Voy a restringir líquidos. No voy a tener canales, si voy a tener un catéter y quiero tener 2 vías, está bien, pero no voy a estar pasando un suero acá y otro suero por el otro brazo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Y el sulfato de magnesio siempre voy a estar midiendo reflejos osteotendinosos, ¿verdad? Y en sí, eso es el objetivo de esta paciente, ¿verdad? Recuerden, la diuresis es importantísimo y por eso lo tengo que poner. Cuando la paciente viene con crisis convulsiva, ojo con las mordidas, eso ya todo el mundo lo maneja, ¿verdad? Aquí hay algunas dosis de los antihipertensivos, ¿verdad? Les hablé de la nifedipina, ¿verdad? Pero tenemos también la hidralazina y que puede incrementar la dosis y cada 20 minutos voy a administrar. Si yo tengo una paciente que la hidralazina no me funcionó, yo puedo usar el labetalol posteriormente, tratar de compensar y estabilizar la paciente. La idea es que si yo la paciente la voy a evacuar, ya sea por cesárea o parto normal, la tengo que compensar antes de entrar a una cirugía. Si yo no voy a entrar con una paciente a hacerle una cesárea si tiene la crisis hipertensiva y no la he logrado manejar, ¿verdad?
Aquí están los antihipertensivos, las dosis, ¿verdad? Que probablemente todo el mundo ya las conoce. A veces nos cerramos, a veces a que solo vamos a usar la nifedipina, la hidralazina y el labetalol, pero en unidades de cuidados intensivos se puede usar nitroprusiato de sodio. Lo que pasa es que este tipo de antihipertensivos, nitroglicerina, por lo menos en el hospital escuela sí hay, la evacuación tiene que ser lo más pronto posible. Si a una paciente no le he logrado controlar la crisis hipertensiva, tengo que evacuar al bebé, le pongo nitroprusiato de sodio, le pongo nitroglicerina y en 6 horas tiene que haber sido evacuado el bebé, ¿verdad? Son antihipertensivos muy potentes y que al final pueden producir, son tóxicos y pueden producirle daño al bebé, ¿verdad? Aquí en los esquemas que se utilizan en otros países, ahí está lo de la betalol, la hidralazina, la nifedipina, y si no funciona y las pacientes siguen con diastólicas de 110 o sistólicas de 160, entonces puede usar la nitroglicerina o nitroprusiato de sodio. La verdad que aquí siempre nos va a tener que ayudar al internista para dar las dosis correspondientes. Y esto es algo que es más para nosotros, ¿verdad? Recuerden que los riesgos de una preeclampsia severa es que lamentablemente voy a tener un feto prematuro, hay que hablar con el pediatra, hay que avisar con tiempo, hay que ver la unidad de neonatología que tiene cada hospital, ¿verdad? O pediatría, para atender a ese bebé, porque si es un bebé prematuro, el pronóstico es más reservado para ese bebé. Pero lamentablemente, como les había dicho, una paciente con preeclampsia severa, la única cura es sacar el bebé, ¿verdad? No hay vuelta atrás. Le pongo inductores de madurez pulmonar y en 48 horas tengo que sacar el bebé. Solo un consejo acá para los médicos, lo ideal es que saquemos al bebé a las 72 horas porque se ve un buen efecto dentro de las primeras 72 horas después de haber aplicado los inductores de madurez pulmonar. Y a veces tenemos la tendencia de que inmediatamente sacamos al bebé, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y la otra recomendación, muchas veces damos antihipertensivos en pacientes que tienen un trastorno hipertensivo provocado por el embarazo. Lo que se lo está provocando es la placenta. La única forma para mejorar eso es sacando al bebé, y a veces tenemos la tendencia de agregar antihipertensivos en pacientes con preeclampsia severa, que sabemos que el problema es provocado por el embarazo, y lo único que estamos haciendo es bajando las presiones, pero todavía se está dañando el riñón, todavía se está dañando el hígado y la paciente me comienza a convulsionar. Entonces es enmascarar el cuadro. Aquella paciente que no le logre controlar crisis hipertensiva con antihipertensivos de emergencia es una pacientita que tiene mal pronóstico. Entonces la idea es no tratar de enmascarar el cuadro. Ahora, claro, si me llega una paciente con hipertensión arterial crónica, cambia todo, porque la hipertensión crónica ya la tiene como enfermedad de base la paciente y sí le puedo dar antihipertensivos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. En lo que pueda le voy a tratar de dar solución o una respuesta. Bien, buenas tardes y muchas gracias, doctor, por la capacitación. Invitándolos nuevamente a todos, si tienen alguna consulta o comentario, a hacerla a través del chat o abrir su micrófono. Y anunciarles también que al final de esta jornada de capacitaciones hay un diploma que para acceder a él tienen que tener un 80%, asistir a un 80% de las capacitaciones. Entonces dejo el micrófono libre de hacer sus preguntas. Bien, creo que por ahora no tenemos preguntas, doctor. Entonces, bueno, me gustaría pedir la colaboración de todos los expertos de llenar una encuesta que tenemos. La estaré enviando en el chat para poder llenarla. Y si no hay ninguna pregunta, podemos dar por finalizada esta jornada.
Bueno, buen día, saludos a todos. Muchas gracias. De nuevo, por favor, su colaboración para llenar esta encuesta que acabo de mandar en el chat. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Buen día.